Bueno, le mandamos gas, que para algo empezamos antes. Bueno, le había comentado que iban a ser al menos 3 clases teóricas, puramente teóricas, en elementos prácticos, orientadas a que mejoren ustedes sus propias prácticas como docentes de ética y ciudadanía. Y una de esas 3 clases teóricas es la de hoy. Así que vamos a concentrarnos en eso. Va a ser un sopapo tras otro de teoría. La idea de esta clase es amigarse, acercarse con conceptos básicos, centrales y reiterativos de la ética y ciudadanía. Acercarse al lenguaje de la ética y ciudadanía. Se pretende con esto que cuando lean los textos sea más fácil leerlos, que uno esté más amigado, porque ya sé que cuando dice esta palabra implica tal cosa. Y también se pretende mostrar cómo cada vez que se ha tratado de unificar a la sociedad, vincularla de una manera que no se discrimine, no se separe, no se segregue, se ha fracasado. Esto no es para dejarles con un sentimiento de siempre vamos a estar separados, sino simplemente reconocer la complejidad y la dimensión de dificultad que implica poder colocar a todos bajo los mismos derechos, los mismos atributos, los mismos ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, usted ni pase, no quiere, se acerca al mundo y dice, este curso es mío. Vamos a empezar desde una tesis, una afirmación. Vamos a presuponer que es verdadera una afirmación que voy a decir ahora. Una afirmación que nos va a servir como principio antropológico y sociológico, que no lo vamos a discutir. Para eso quedará otras disciplinas, como filosofía, ¿no? Nosotros vamos a hablar como obvia. Que esa... Pase, ¿no? Esa afirmación, lo que sí, si mueven bancos, levántenlo, así no tengo que levantar mi voz. Esa afirmación quiere decir, o dice, que el ser humano es un ser social. No vamos a discutir esta verdad, vamos a aceptar que es verdad. Una acción, un principio, un postulado. ¿Bien? No, esto no se pone en tela de juicio. Asumimos en esta cátedra que el ser humano, si hay algo que caracteriza al ser humano, es que es un ser social. ¿Bien? Para discutirlo se hará otra materia. Porque uno no puede revisar todas las cosas que dice todo el tiempo. Tenemos que partir de una base. Y esa base es el ser humano es un ser social. Pero sí podemos preguntarnos qué hace que el humano sea ser social. Eso sí lo podemos preguntar. ¿De dónde viene esta facultad de socializar que tenemos? Bueno, hay como 3 respuestas en el siglo XXI. Y la respuesta no quiere decir que una respuesta sea mejor que la otra. Digamos que cada una se focaliza, se centra, atiende a cosas distintas. Y ustedes personalmente quizás se sientan más cómodos con una respuesta o con otra. Pero ninguna es más verdadera o más falsa que la otra. Es más, puede estar de acuerdo con 2 de las 3, no hay problema. Pero son como las respuestas más clásicas de por qué somos seres sociales. La primera respuesta tiene que ver con un elemento de especie, la biología. Nuestra especie es una especie gregaria. Gregario quiere decir lo que está junto, ¿no? Las abejas son gregarias, viven en comunidad. Las ovejas también. Los lobos, las hormigas, los cardúmenes de peces. Todas esas especies que sobreviven en grupo se les llaman gregarias. ¿Ya? Son especies gregarias. Es una categoría que es
aquello que sobrevive en grupo. Entonces, somos seres sociales porque somos seres gregarios. Logramos sobrevivir en la evolución porque en grupo nos juntábamos, cazábamos en grupo, nos hacíamos las guaridas en grupo, ¿no? ¿Por qué somos seres sociales? Bueno, porque en nuestro ADN estamos codificados la necesidad de vivir en grupo. Esa es una respuesta. ¿Entendió? Es fácil. Es como que nuestra especie animal es esta. Pero hay otra respuesta también que se puede tener en cuenta. Que somos seres sociales por una cuestión práctica. Nosotros aprendemos a movernos, a hablar, a hacer cosas porque otros nos las enseñan. Nadie aprende nada mágicamente o autónomamente. Aprende porque un otro estuvo ahí para enseñar. Por ejemplo, hablar. Nadie habla si no es estimulado para hablar, ¿no? Nadie camina si no es estimulado por un otro a caminar. Y así con todo. Nuestras acciones son aprendidas socialmente y por eso somos seres sociales, porque todo lo que sabemos hacer lo aprendimos en relación con otros. Es una cuestión práctica, de acción, de las praxis, de lo que se hace. ¿Bien? Entonces somos seres sociales porque hemos aprendido. Ya no tiene que ver con el ADN y con la biología, tiene que ver como siempre aprendimos a hacer todo juntos y bueno, somos seres juntos. Lisa y llanamente. Pero hay una tercera respuesta, que tiene que ver que somos seres sociales porque nuestra identidad es colectiva. La manera en cómo configuramos nuestra subjetividad, nuestra personalidad, es a través del otro. Porque es verdad que por la práctica todos aprendemos a hablar. Por ejemplo, todos aquí por la práctica hemos aprendido a hablar en castellano, en español. Pero vete aquí, que por haber nacido aquí, por haberme juntado con estas personas, no solamente hablo en español, sino que hablo español con acento sanjuanino. Eso tiene que ver con la identidad. Con qué sujeto me he conectado, con qué cultura, con qué biografía, con qué costumbres. Entonces ya no soy simplemente un hablante neutro del castellano, sino que soy un caucetero. Y hablo como hablan en Caucete, ¿no? Y tomo mate como se toma mate en Caucete, ¿no? Y llevo el orgullo de Caucete. Entonces, mi identidad ya se define socialmente, porque nosotros los cauceteros somos así. O nosotros los rauncinos somos así, ¿no? La identidad, la personalidad, la manera en cómo entiendo quién soy yo, tiene que ver con qué tipo de sujeto me he relacionado. Tomo mate porque soy argentino. Si fuese inglés tomaría el té. Y si fuese francés sería segundo. Pero soy argentino y soy primero. ¿No? Eso tiene que ver con la identidad. Que todos ustedes que miran el chiste, quiere decir que son parte de la identidad. ¿Entiendes? Sí. Y no importa la práctica de saber hablar español, y no importa la especie, importa nuestro colectivo subjetivo. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí. Ok. ¿Cuál de estas tres es correcta? No sabemos, o todas lo son. Yo no les voy a decir, tienen que defender la postura A, B o C. Ustedes posiciónense en lo que quieran. Pero hay mucha gente cree que la respuesta de por qué somos como somos está aquí. ¿Me entiendes? Ahora, habíamos dicho que todo esto nos permite sociabilizar, ¿no? Vincularnos con el otro. Mejor dicho, nos da la capacidad de hacerlo, la facultad. No quiere decir que inmediatamente lo logremos, porque no siempre logramos sociabilizar con el otro. Tenemos la facultad. A veces estoy cansado, no tengo ganas de hablar con nadie, a veces tengo ganas y lo hago, ¿no? Pero siempre tengo la facultad. Si quiero hacerlo, lo puedo hacer. ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, ¿qué se entiende por sociabilizar? Sociabilizar se entiende como
ser reconocido. Cuando yo sociabilizo con el otro, lo que busco es ser reconocido como un igual. He aquí dos personas con rostro humano, con cualidades humanas. Somos iguales, tendremos nuestras diferencias, pero hay algo que nos iguala. Somos, de alguna forma, estamos emparentados. Quizás biológicamente, quizás prácticamente, quizás por la identidad, pero hay algo que nos hace ser reconocidos. ¿Se entiende? Ahora el tema está en que no siempre soy reconocido. No todo otro me reconoce. No todo el otro diferente me dice, realmente sos como yo. ¿Qué? No escuché. Yo ni que fuéramos meses. No, pero la idea del extraño existe. Hay rostros que no nos parecen siquiera familiares o seguros. Yo me siento cómodo. Porque con lo que reconozco me siento cómodo. Con lo que es familiar, digo, bueno, acá estoy bien. Con lo que no, y me aqueja cierta extrañeza. Y quizás de la extrañeza un miedo. Y quizás de un miedo un odio. No necesariamente, pero puede pasar. Hay gente que odia al otro por el otro. Entonces, ¿cómo logro ser reconocido como parte? No como un extraño. Y acá aparece la primera definición de ciudadano que tenemos. De ahí que íbamos a ver varias, esta es una. Que es ser ciudadano es ser miembro. Los miembros, los que tienen la membresía, son los del grupo. Yo el ejemplo que siempre doy es el del club de fútbol San Martín. Para ser parte del club, ¿qué uno tiene que ser? Tiene que ser miembro, tiene que pagar una membresía, ¿no? Se hace socio y abona mensualmente, no sé cuánto será el abono, pero se tiene que pagar, ¿bien? Entonces, para que me reconozcan, somos todos, ¿cómo se dice lo de San Martín? ¿Hola? Verdinegro. Verdinegro. Para que seamos todos los verdinegros, seamos iguales, tenemos que ser todos, a ver su carnet de socio. Y acá está el siguiente aspecto de ser miembro, lo institucional. Para ser reconocido como igual, para ser parte de, no solamente tengo que ser asumido como miembro, sino que debo tener elementos institucionales que demuestren que yo soy así. ¿Dónde está su carnet de verdinero, señorito? Si dice, acá lo tengo. Bueno, usted sí puede pasar. ¿No? Nosotros todos tenemos un carnet de membresía que es el DNI. Usted es ciudadano argentino y dice, sí, acá tengo. Para bien o para mal, es lo que soy. Entonces, se genera un problema. Y en esta clase, a cada problema que yo les traiga, les voy a dar una solución, pero a cada solución les voy a mostrar el problema que genera. No les voy a dar nada resuelto, porque no existe nada resuelto. Pero quizás la preocupación no está en encontrar la solución, sino en encontrar la pregunta adecuada. Cuando tenemos la pregunta adecuada, por lo menos tenemos claridad de lo que estamos buscando. Entonces, la búsqueda no es la respuesta, sino la pregunta. Una pregunta clara. Entonces, dijimos, reconocemos como iguales, no como extraños, como iguales a los que son miembros. Primera definición de ciudadanos. Ciudadanos son los miembros. Y para ser ciudadano tiene que haber una institución que te dé acreditación, papeles, que te legitimen en tu existencia. No, si esta persona es así, es esta. Gabriel Palavano es quien dice ser porque tiene un DNI, un documento nacional de identidad que dice esta es su identidad. ¿No? Pero hay una paradoja, de atención. Perdón. Entonces, se es miembro, se te tiene, o sea, quien es ciudadano es miembro porque tiene características institucionales. La primera definición de ciudadano es el que es miembro.
es miembro. Pero esa pregunta que me acaba de decir, justo estaba por explicar. Perfecto. Que hay una paradoja, que parecemos que estamos dentro de qué es primero o el huevo o la gallina. ¿Por qué? Porque para ser miembro, tengo que tener algo institucional que certifique, que legitime que yo soy miembro. Pero para poder... ¿Cómo lo digo? La institución está compuesta por una Claro. que le da sentido al Claro, entonces, pero para poder acceder a esto, tengo que ser primero un miembro. Claro. ¿Se entiende? No hay institución sin miembro. Claro, entonces, pero vos decís, bueno, yo quiero ser miembro. Entonces dice, bueno, vos para ser miembro tenés que tener el papel. Entonces voy a buscar el papel y me dice, usted para tener el papel tiene que ser miembro. Entonces voy de vuelta y dice, no, usted no puede tener el papel, usted no puede ser miembro sin tener el papel. Entonces se vuelve una circularidad. Una circularidad compleja porque solamente son reconocidos los que ya son reconocidos. Los extraños no logran entrar. ¿Se entiende? Solamente son miembros los que ya son miembros. No hay lugar para miembros nuevos. Bien. Los que ya están están en en club cerrado. la ciudadanía es un club. Ah, ok. Los que ya están tienen las garantías de derechos. Y los por venir, y los que están afuera, y los que quieren participar, y los que quieren ser incluidos, los extraños, los olvidados, los sin nombres. ¿Cómo logramos meterlo? Porque tenemos esta paradoja del huevo o la gallina. O sea que, por ejemplo, viene un paraguayo acá. No, lo piensen lo más extremo, un sin patria. Alguien que no tiene país. Bueno, viene acá y no va a ser nunca ciudadano. ¿Y cómo va a ser? La patria O sea, dice, ciudadano. viene la patria y dice, yo quiero ser ciudadano. Y dice, bueno, ¿usted de dónde viene? Y vengo de un país que no existe. ¿Y cómo puedo saber que usted dice que es quien dice ser? Pero estoy acá. Si yo veo a una persona acá, pero no veo un ciudadano. No tiene nada que legitime su existencia. En realidad, cualquier persona que salga del promedio queda fuera. Claro, bien. Usted está olfateando hacia dónde van las cosas. ¿Olfateando o ya lo sabe? No sé. ¿Eh? Voy ¿Qué? siguiendo en la cabeza. Claro. Puede decir, ya lo sé, y no se la canción. A ver, quédese sentado, profe, que yo le voy a explicar cómo va. No, pero sí, está muy bien lo que ha dicho, está perfecto. Por favor, no se quede con las palabras. Entonces, esto nos presenta un verdadero problema. Una tensión. Entonces se trata de solucionar. Les dije, les voy a presentar el problema, cómo se soluciona y los problemas que genera esa solución. Entonces aparece una propuesta de solución. Una manera de poder unificar la membresía con la institución para poder incorporar a todos. A todos. Quiero decir, ¿qué es la práctica política? Lo que se hace es entender que esta paradoja de que uno construye al otro, el otro se tiene que disolver. Si la mantenemos, cada vez el club va a desaparecer hasta que quede un único miembro y desaparece, pierde todo sentido, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es lo que se llama una fundación. Los miembros y la institución dicen que ellos al mismo momento crean las dos cosas. Crean la membresía y la institución. Es un acto fundante. ¿Les parece loco lo que estoy diciendo? Pero ustedes han sido formateados con un versito que dice, los representantes del pueblo argentino. ¿Bien? Fíjense, el pueblo que establece, que fundamenta y crea algo, ¿no? Es esa la idea. Es la idea de decir, si buscamos pensar cuál es el origen y cuál es la causa y la consecuencia, nadie va a entrar o poco a poco vamos a desaparecer. Tenemos que pensar que nosotros con las acciones estamos fundamentando. Entonces, el apátrida
ahora tiene una oportunidad. Dice, como usted no tiene lugar, bueno, a ver, empieza a pagar impuestos. Eso es una acción. Quienes pagan impuestos son la gente que usa servicios, los que usan servicios son los ciudadanos. Entonces, hay formas de entrar. ¿Entienden? Claro, y ahí es donde iba mi pregunta así, de que por ejemplo, una persona de otro lado, de otro pasión, Sí. va a llegar acá y nunca va a ser ciudadano argentino. Claro. O sea, va a ser el extranjero, es el no reconocido. Si nos quedábamos a este nivel. Claro, ahí. Pero con este nivel hemos ganado una forma de incorporar y de renovar los miembros y de renovar las instituciones, actualizar las instituciones para que nos damos cuenta que tenemos que incorporar otras cosas. Por ejemplo, el voto femenino en Argentina. ¿Desde cuándo está el voto femenino? No me digan que en San Juan en la década de 20 de cantonismo, ya sé qué pasó, duró un experimento que duró 2 años. Pero ¿desde cuándo está nacional el voto femenino? 42, Ahora, en la década de 40. Década de 40 y década de 50. Estamos en Italia, ¿no? Transición. En ese momento se incorporó todo un grupo de miembros a la sociedad. Porque eran personas que no podían votar, no podían elegir representantes, no podían establecer con quiénes querían ser reconocidos, ¿no? Y después creció la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la práctica política permitió unificar estas cosas. ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Ya. Vamos todos a casa, se terminó. Pero no. Pero no se terminó, porque esto genera un problema. Un verdadero problema. Un problemón. Que es la distinción entre la sociedad y la comunidad civil. Ya tenemos forma de ampliar y transformar la membresía en las instituciones, pero sigue habiendo una distinción fundamental, que es solamente aquellos que pueden ejercer la práctica política pueden transformar las instituciones y la amplitud de la membresía. La sociedad es una parte muy grande de lo que existe, pero la comunidad civil es una parte de esa sociedad. Volviendo al ejemplo de las mujeres y el voto. Antes, a principios de la década del 40, las mujeres eran parte de la sociedad, existían, era obvio que había mujeres en Argentina, pero no podían votar. ¿Se entiende? Entonces, nos encontramos que para que las mujeres pudieran votar, los miembros que estaban reconocidos, los hombres en ese momento, hicieron una práctica política. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Ya sé que hubo movimientos feministas, no estoy negando eso, pero tuvo que legislarse leyes aprobadas por jueces y por concejales y ministros, y era todo hombre, porque no había posibilidad de mujeres en cargos públicos, porque la mujer pública no era ciudadana, y como no era ciudadana no podía entrar en los cargos necesarios para poder dar el ejercicio efectivo. No estoy hablando de los movimientos sociales, no estoy hablando de eso. El movimiento social está acá. Pero el movimiento social no es lo mismo a tener derecho civil. El derecho social no es lo mismo al derecho civil tampoco. El derecho civil tiene que ver con un elemento de que uno exige ciertas seguridades y privilegios. El derecho social tiene que ver con garantizar elementos mínimos materiales. El derecho social tiene que ver, por ejemplo, que no te maten. Que no te maten es un derecho Social, que no te maten. Que no te maten. Mira, el Estado dice, mira, yo no te voy a matar, pero no voy a hacer nada para protegerte. Porque yo como Estado solamente protejo a los ciudadanos. A la sociedad no le doy escuela, a la sociedad no le doy cuarteles de policía, a los ciudadanos le doy escuela, a los ciudadanos le doy cuarteles de policía. ¿Entienden la diferencia? Lo cual es una locura, porque luchar por un sueldo digno es un derecho, es una lucha civil, es que ya sos parte
de un grupo que está por arriba de otro grupo. Y, no les quiero pinchar el globo a nadie, que ustedes estén aquí es que son parte de esto. Poder decir, esta escuela es una porquería, merezco una mejor escuela, es un derecho civil. Porque si no sería, necesito comer porque hace una semana que no como. Es distinto. Es muy distinto. ¿Se entiende? Yo sé que podría hacer mejor las cosas, no estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es que la discusión de ciertas calidades no es lo mismo la discusión de la ausencia de ciertas materialidades. ¿Se entiende? Tengo una pregunta, ¿puedes ser un poco con... No hay preguntas. ¿Qué pasa Todos se preguntan, no preguntamos. con las personas con discapacidad porque Bien. no votan? Sí. Hay una discapacidad mental. ¿Votan? Ya ese es un tipo de discapacidad. Habría que especificar Hay discapacidad el mental. tipo de sujeto que usted está No pensando. vota, no paga impuestos, entonces no se lo considera ciudadano. No necesariamente no paga impuestos. Ahora, Yo propio, no estoy hablando de un padre que se de trabaja, un tutor legal. Ok, usted te pregunta qué pasa con ciertos sujetos. Bueno, si no tiene elementos protegidos por el Estado, es parte de la sociedad. Hay muchos sujetos, la mayoría de la población está aquí. Pocos están aquí. Es fácil naturalizar que todos estamos en la misma situación. ¿Qué hacemos con los 2 millones de niños que están fuera de situación de escolaridad? No estamos hablando de gente con discapacidad, estamos hablando con gente que no puede ir a la escuela. son parte de la sociedad. Claro. El tema de la discapacidad, ahora se está, es un tema muy puntual, ahora se está desarrollando ciertos estudios sobre qué representa la discapacidad. Por ejemplo, se dice que la persona no es discapacidad, sino que la sociedad la que incapacita. ¿No? Porque hay inclusive se dice, mira, yo podría ir de todos lados, pero no por una rampa. Porque, o sea, algo tan simple como rampa podría hacerme a mí una persona totalmente dúctil a la sociedad. Entonces, el tema de lo discapacitado y discapacitado tiene muchos matices. El ejemplo que vos hablaste es una cuestión intelectual, ¿no? Por ejemplo, una dificultad de desarrollo madurativo cognitivo. Eso es lo que yo entendí. ¿Entendí bien? Bueno, eso es otra cosa, porque también existen escuelas y elementos a favor para que puedan, que las personas que tienen este tipo de desarrollo puedan generar mayores autonomías, al punto de que si pueden ser acompañadas desde una primera instancia, mucha gente gana total autonomía, ¿no? Siempre hay casos extremos, por supuesto, estamos hablando de la mayoría. Y ya se adquiere autonomía en la parte de la comunidad civil. Si tiene autonomía, puede tranquilamente pertenecer. Ejemplos, los ejemplos más característicos populares son la gente que tiene síndrome de Down y va a la universidad y trabaja, ¿no? Cada vez más se ha hecho común gente con síndrome de Down que tiene títulos universitarios, o títulos superiores, lo que sea. Porque de vuelta, es la sociedad la que conoce. Mi tío tiene una discapacidad mental bastante alta y el promedio Y bueno, ¿ves? Ahí está. Y paga impuestos y está ahí. Pero bueno, el problema de que queda gente desplazada va a pasar, no lo vamos a resolver. Es uno de los problemas que va a volver a aparecer y cada solución va a generar nuevas distinciones. La primera distinción fue esto: la práctica política solamente es para los ciudadanos, la sociedad no puede hacerlo. Nos quedamos fuera. ¿Por qué? Porque es siempre de los miembros. Ahora, voy a borrar esto. Imaginemos que de esto sale una flecha hacia abajo. Igualmente borro. ¿Alguna otra pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva, una crítica destructiva? Vaya más despacio. ¿Voy muy rápido? Bueno, hablo más lento. No es de lento, es velocidad. Mucha información. Ah, sí, va a ser mucha información. Por más que yo lo haga más lento, la cantidad de información no va a cambiar. Gracias, lento me duele más. Claro. Más bien, Mariel. Voy a tratar de ir preguntando más seguido el ritmo, cómo vamos. Bueno, nos damos cuenta entonces que sociedad
y comunidad civil no son lo mismo. La comunidad civil es más pequeña y tiene más privilegios. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿No? Recuerden, problema-solución, problema-solución. La primera propuesta, la propuesta de solución es abarcar con alguna categoría que trascienda y englobe a todas estas diferencias sociales y cívicas, que es la idea de nación. Claro, porque no importa si sos de la sociedad o sos un ciudadano, todos nacimos del mismo lugar, ¿no? La idea de nación viene de nacimiento. Entonces, no importa si sos alguien que puede votar o alguien que no puede votar, eres de aquí, has nacido aquí, sos de esta nación. ¿Entiendes? Y con este concepto de nación podríamos dar la duda. Nación es la comunidad civil. O sea, la comunidad No. civil es parte de nación. De esta tensión se trata de solucionar con la nación. O sea, la flecha esta vendría del desigual a lo sumo. Por eso dije, imagínense de las dos cosas, de la práctica política venía esto. Hice como un pequeño esquema para resumir y que se entienda de dónde venía. No viene la flecha de comunidad civil, sino que justamente trata de unificar, trata de hacer esto, trata de disolver el problema, no resolverlo, disolverlo, que no exista más. No existe más porque ahora no importa si sos de la sociedad o de la comunidad civil, sos de la misma nación. Listo, nos vamos a casa de vuelta. Resuelto. Pero es de aquí que la nación tiene dos sentidos. Puede ser la nación en términos étnicos, términos culturales, y puede ser la nación en términos civiles. Y ahí aparece el problema. Porque la nación en términos étnicos presupone una etnia. Y si presupone una etnia, una cultura, presupone una ascendencia en común. Todos venimos del mismo lugar. Por ejemplo, el mito del criollo. Somos todos hijos de criollos. Lo cual eso genera un verdadero problema. ¿Qué pasa con los afroargentinos? ¿Qué pasa con los pueblos originarios que no son criollos? ¿Entienden? ¿Qué pasa con los que no tenemos apellidos europeos? ¿Se entiende? Entonces, la ascendencia en común empieza a separar. De repente, no somos todos la misma nación. Los criollos somos hijos de europeos. Y después están los afroargentinos y los pueblos originarios que estaban por allá dando vueltas. ¿No? Pero nos sorprendemos cuando sabemos que para el 1890 el 80% de la población argentina era afrodescendiente. ¿Dónde están todos esos chabones? ¿Dónde se fueron? Están. Pasa que los datos de color cambian. El racismo se arraiga y se invisibiliza. Se crean distinciones diciendo Argentina es blanca. Y miren a su alrededor y no somos las que tenemos una multitud de colores. Pero somos blancos. Entonces, la nación étnica ya establece una distinción que nos separa. ¿Qué pasa? Y la nación civil, en vez de suponer una ascendencia en común, va a suponer una legislación en común, que parece que nos resuelve el problema. No importa de dónde usted venga, no importa quién sea, a todos nos rigen las leyes por igual. Las mismas leyes para todos, ¿no? Bueno, eso sería cierto si las leyes fuesen universales, pero las leyes no son universales, porque las leyes se diseñan y están creadas jurídicamente para ser específicas. Las leyes se hacen para grupos poblacionales específicos. Las leyes dicen, bajo estas circunstancias, tal cosa. Siempre discrimina la ley, siempre separa.
Porque es el chiste de la ley está pensada, la ley no puede ser una sola cosa para todo, inclusive la ley del asesinato, la ley que penaliza el asesinato ni siquiera es igual para todo, porque no es lo mismo matar, por ejemplo, con un asesinato calculado, racional, que un crimen pasional. Las penas y las formas de entenderlas son distintas, las condenas son distintas, los juicios morales y sociales son distintos. Entonces de repente, ni siquiera la legislación común es común. Lo que debería unificar, vuelve a dividir. Y esto lo sabe cualquiera. Las leyes de maternidad y paternidad, por ejemplo. Entonces, de repente nos encontramos que lo que se presupone, la nación que debería disolver el problema, lo que hace es como un árbol donde crecen las ramas y se van expandiendo esas ramas y se alejan cada vez más del tronco, ¿no? Es una situación de crecimiento, de expansión, que va haciendo el problema cada vez más sofisticado y más difícil de agarrar, de asir, de decir, acá tengo la pregunta clara, que era lo que queríamos encontrar. Cada vez la pregunta se vuelve más difusa, esa es la palabra que quiero decir, se difumina, ¿no? Como una mancha de aceite que ves y se va y se desparrama, y se desparrama. Bueno, ¿cómo logramos resolver esto? Bueno, lo que se piensa, ¿estamos acá? Sí. ¿Cómo se trata de resolver esto? Bueno, se trata de resolver a través de otro concepto. Ok, nación no funciona. Vamos a buscar otra cosa. Vamos a buscar el concepto de territorio. Porque vos podés no haber nacido aquí, pero si hay algo que nos unifica es Argentina. Todos vivimos en el mismo fucking suelo de Argentina. ¿O no? Maldita sea, así, y apuñar y poner el puño hacia arriba. Todos vivimos en el territorio argentino. Entonces no importa si entendemos la nación en términos étnicos o la nación en términos civiles, no importa si somos parte de la sociedad o somos solamente parte de la comunidad civil, no interesa eso, porque al fin y al cabo todos estamos atados y vinculados al territorio. Pero no es así. No es así porque el territorio no es igual para todos. Por ejemplo, un simple ejemplo inmediato, las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas, territorio argentino. ¿Ustedes creen que la gente que vive en Islas Malvinas dice, yo, argentino, no sé que nada? El pedacito de Antártida que le corresponde a Argentina, donde hay bases militares de otros países, entonces no hay gente que vive en Argentina ahí. Entonces de repente, no es tan sencillo. La cordillera que nos une con Chile. ¿Qué disputas ha habido de dónde empieza, en qué centímetro es Argentina y en qué centímetro es el Chile? ¿No? El territorio no es una cuestión tan sencilla. Y no solamente por cuestiones del macizo de la tierra, sino que también por cuestiones, y acá es lo que me interesa a mí, por cuestiones de cómo nos vinculamos con ese territorio. Y hay como dos formas de vincularse, entonces nos volvemos a separar. Nos podemos vincular como pueblo y nos podemos vincular como población. ¿Hasta qué hora sería si yo lo moví 19:10 hasta las 21:10? Ok, queda una hora todavía. ¿Está bien lo que dije? ¿No? ¿Sí? Corríjame, para que no... ¿Eh? Sí, sí, ¿cuántos minutos? Bueno, menos 5, A las 9. ¿a qué hora? Menos 5. 9 menos 5. Bueno, sí, ¿qué hora hay de mierda? Y bueno, si entramos en 50, salimos en No, está bien. 55. 5 minutos no va a cambiar la vida de nadie. Yo para saber el ritmo de la clase. ¿Alguien no firmó esto? Pero no lo firmó. ¿Eh?
Ya sé, es el chiste. Bueno, nos falta el nombre de cada uno. Bueno, yo puedo vincular el territorio de una manera específica, que puede ser como pueblo. El pueblo es una identidad colectiva subjetiva que puede existir sin necesidad de la tierra. Una identidad colectiva. Yo siempre doy dos ejemplos para que se entienda la identidad colectiva del pueblo. ¿Por qué digo que puede existir sin la tierra? Porque puede no tener un lugar donde asentarse y aún así mantener su propia... Bien. ¿Cuál es el nombre correcto de los gitanos? Romaníes. Gitanos para ellos es despectivo. Claro, porque son romaníes. Es como si a vos te dijeran sudaca, ¿no? O, no sé, ¿cómo le dicen a los argentinos cuando se quieren burlar de eso? No sé. O, bueno, viste, a los bolivianos le dicen bolita, ¿no? A los bolivianos le dicen bolita, eso es despectivo. Sí. Entonces, o a los paraguayos le dicen paraguas, ¿no? Todo es así. Gitano es despectivo, es como insulto. Como a Mendoza, Menducos. Ok, perfecto. Yo no sabía, así que estaba Menducos. Que soy un luco. Y después cuando me dio una piña y quedé el ojo morado, aprendí mi lección. Y dije, quizás estoy hiriendo sensibilidad. Está muy bien. Los romaníes son un pueblo sin tierra, ¿no? Que tienen su identidad como romaníes o gitanos, como dicen los romaníes. No se va a tener esa etnia. No, no es etnia, Bueno, sino es pueblo. Va a tener como esas culturas. Ok, está bien, perfecto, sí. Tiene identidad colectiva, pero no quiere decir que no se puedan conectar con el territorio, sino que la manera en cómo desarrollan sus costumbres, sus ritos, su forma de vivir, se vinculan generando un arraigo. Acá tuve a mis hijos, aquí bauticé a mi familia, aquí me casé, pero yo podría estar en otro lado, claramente. Pero yo estoy conectado por mis acciones, me voy arraigando. Y esta idea se entiende mejor cuando pensamos en el argentino que migra. El argentino que migra, ¿qué hace? El argentino que migra toma mate, hace empanada, está en Australia, pero está vendiendo los cafritas, ¿no? Sopa y pilla, como dicen acá, ¿no? Entonces, ¿por qué hace eso? Porque siente que se ha separado de su tierra y trata de traerla. Siente un desarraigo, ¿no? Entonces quiere arraigarse de vuelta. Otro ejemplo de pueblo es la idea de los israelitas, que hasta 1948 no tuvieron un Estado, hasta que tuvo el Estado de Israel. ¿Entiendes? No me voy a meter a disputa entre Israel y Palestina, esa es otra discusión. Simplemente estoy hablando del concepto de pueblo. ¿Okay? Vamos a hablar del pueblo palestino, si quieren. ¿Bien? El pueblo tiene eso. Se vincula con el territorio por sus prácticas, por cómo lo experimenta, por sus costumbres, por sus ritos. ¿Entiendes? Entonces, puedo vincularme con este territorio o con otro. No estoy atado a un territorio. En cambio, la población sí está atada al territorio. La población está atada al territorio que está organizado económica y jurídicamente. La población de San Juan vive en la provincia de San Juan. La población de Chubut vive en la provincia de Chubut. La población argentina vive en Argentina, está totalmente atada al territorio. La población de estudiantes de San Martín está atada a San Martín, al Instituto de Formación Docente, Escuela Normal Superior General de San Martín. Nombre absurdamente largo e innecesario. Pero bueno, es lo que es. Está atado a eso. Porque si no hubiese ningún estudiante aquí, la población de esta escuela sería cero. ¿Se entiende? Entonces, la forma en que se vincula es muy distinta. Es muy distinto cómo el pueblo se vincula con el territorio de cómo la población se vincula con el territorio. Y yo sé lo que van a decir, pero yo me siento que soy parte del pueblo porque tomo mate,
qué sé yo, y soy parte de la población porque soy un número más. Sí, está bien, pero ustedes están olvidando que ustedes son parte de la comunidad civil porque ustedes son parte de este cuadradito, porque están disfrutando de la educación, ustedes ya están del lado de la cerca donde el césped es más verde. Quizás no están en la parte donde el césped es más verde, alto y más rico, pero están del lado donde pueden gozar de derechos civiles que otros no. Entonces ustedes no son solamente parte de la población, son parte del pueblo, son esa amalgama. Pero no es lo mismo, no es para nada lo mismo. ¿Se entiende? ¿Lo que estoy diciendo se va comprendiendo? Y tiene problemas distintos, porque por ejemplo la población genera la cuestión de la patria. La madre patria. Porque yo nací aquí, soy de esta tierra. Por ejemplo, acá los sanjuaninos tienen como paisaje naturalizado la precordillera, las montañas. Miran hacia los costados y están como en una gran palangana, ¿no?, que los abraza. Están contenidos. ¿Saben lo que le hace eso a mi corazón chubutano? Me estruja y me angustia. Porque yo en Chubut yo nací al lado del mar. Entonces yo no tengo nada que me cierre. Yo tengo kilómetros y kilómetros de océano. Por eso mucha gente cuando va a la Patagonia a veces tiene agrofobia, porque está todo muy abierto. La vista no es ver dónde terminan las cosas. Acá vos ves que está siempre protegido. Y ahí ya cambia la cosa. Cambia tu vinculación con el terruño. Dicen que los patagónicos somos muy nostálgicos, ¿no? El gaucho, el concepto del gaucho nostálgico, que yo, la Patagonia, la Pampa húmeda, toda esa parte, ¿no? Entonces, el territorio no es lo mismo y por lo tanto los derechos que se pueden ejercer, las cosas que se pueden exigir, la manera en cómo se vive es radicalmente distinta. Entonces lo que pensábamos que nos unificaba nos vuelve a dividir. ¿Cómo resolvemos esta paradoja? No me acuerdo, ¿cómo lo resolvimos? Ah, sí, ya me acordé. ¿Estamos aquí? ¿Alguna duda, pregunta, interrogante, comentario, insulto, nota, pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color? ¿Un color? Sí, señor. Ah, otra cosa que se tenía que acordar. Cuando yo me canso de escribir, dejo de completar las palabras y empiezo a hacer garabatos. Yo ya creo que avisé eso. Dice organización económica jurídica. Claro, dice organización económica jurídica y acá dice patria. Yo me canso y empiezo a hacer garabatos. Económica jurídica, organización. Por eso se tienen que quedar con lo que digo, no con lo que digo, porque dejo de hacer. Usted empiece, yo los lunes empiezo a trabajar a las 8:30 y termino con ustedes. Así que ya en mi cabeza está como, ya está, Gaby, vámonos, se acabó lo que se daba, pero no, seguimos hasta el final. Igual nos dijo que es disléxico y no. También. Todavía no sabe ninguna. ¿Ninguna qué? ¿Alguna ¿Que me está casando? No. A ver, se equivocó. No, está ahí para decir, porque todo lo demás que ha dicho, como bien, como que se cansa, todo eso como bien. Todavía no veo que... No, bueno, no, pero tengo que estar como bajo mucho estrés. Usted piense que hace muchos años que vivo conmigo, he ido a fonoaudiólogo, a gente que me ha enseñado varias herramientas, manejar trabalenguas, leer palabras, qué sé yo. Un laburo interesante. Para un pobre niño. Y ahí está el patagónico. Pero, claro, pero quizás si estoy muy estresado o agotado, de vez en cuando. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, quizás lo podemos resolver con una identidad compleja, semoviente, transformante, que se metamorfosee y que logre hacer convivir todas estas tensiones, ¿no? Quizás podemos pensar en una cosa o un concepto o una idea que logre asimilar estas tensiones. No estoy hablando del novio perfecto. Estoy hablando del concepto de ciudad. La ciudad está fija, porque la ciudad siempre está en donde está, pero es cambiante. La ciudad nunca permanece igual, pero nuestra memoria está igual. La esquina colorada, inclusive cuando no esté la esquina colorada, está en nuestra esquina colorada, ¿no? Se mantiene
una memoria urbana, pero también tolera las transformaciones. Viejos edificios ya no están y ahí se construye algo nuevo. Y recordamos que había un edificio ahí. No como el mamut de cemento que era el centro cívico hace 20 años, que todos lo tenían como referencia, ¿no? Y ahora el centro cívico como tal, ¿no? La ciudad cambia y se mantiene. Es un constante movimiento entre lo que se transforma y lo que está fijo. Entonces quizás pueda ser el lugar idóneo para poder entender esta tensión. Pero siempre hay un pero. Filosofía. La ciudad nos da tres cosas. Por un lado, permite pensar el problema del territorio y la nación, porque la ciudad siempre está ubicada, la nación. Además, uno puede haber nacido en la ciudad. Yo soy de San Juan, yo soy de Chimba, yo soy de Chubut, ¿no? Uno nace ahí, hay una conexión. Y encima también puede incorporar la población y el pueblo. Ah, los cauceteros, qué orgullosos que son los cauceteros, ¿no? Que hacen canciones de caucete. ¿Cómo se llama el...? Yo lo conocí acá, a ese sí lo conocí acá. El estilo de música que tiene San Juan. Las tonadas. Es una hermosa tonada. Las tonadas tiene como una cuestión nostálgica también, ¿no? Cuando cantan, como por ejemplo las Virgen, Andacollo, ¿no? O San Isidro Labrador, que cantan a los santos de la precordillera, ¿no? Entonces tiene una cuestión ahí de pueblo y población. Pero la ciudad tiene algo más. Y ese más que tiene es lo que problematiza. Y ese más que tiene es algo que no he hablado directamente. Lo he estado bordeando, tocando alrededor, y es momento de abordarlo. Pero antes de decirlo, yo quiero ver si se dan cuenta ustedes. ¿Qué tema está faltando hablar aquí? No. Está en zona de gol, pero no metió. A ver, hizo su habilidad, llegó ahí en la zona, a ver si define. Eso es todo mi ejemplo de metáfora que puedo hacer sobre el deporte. La compañera dijo el Estado, pero no es el Estado. El Estado no es. ¿Qué? No, bueno, se la están pasando la pelota, están haciendo juegos. Claro, está con el espíritu brasilero, juega bonito, pero hay que meter un gol en el cuarto. Entonces, a ver cómo podría ser. ¿Qué estaría faltando? Esto que lo hemos atravesado, lo hemos tocado, ha aparecido en sus opiniones, en sus pareceres, en sus comentarios, ha estado flotando en el aire, lo hemos visto. Como una mosca estuvo dando vueltas sobre nosotros todo el tiempo. No. Si no adivina, se lo digo yo, no hay problema. Quiero saber si a alguien se le ocurre. ¿Qué tema está faltando hablar acá? No, más profundo. No, algo más básico. Más básico todavía. Algo que genera incomodidad, pero es algo que hemos aceptado todos. Existe y que está con nosotros. No, pero más allá de eso, se conecta con eso. Se conecta con eso. ¿Qué es eso? No, la política no. Dígalo usted. El poder. Falta el poder acá. Está el problema del poder. El poder. En la ciudad se ejerce poder. ¿Cómo puede ser que me tenga que tomar 2 bondis para llegar al centro mientras que otro hijo su madre toma uno solo? ¿Cómo puede ser que mi bondi pase cada 40 minutos, cada 1 hora y media, cuando el otro pasa cada 5 minutos?
hay poderes. ¿Cómo puede ser que a mí no me llegue el agua teniendo 4 fucking vikings andando? ¿Cómo puede ser que no tengamos energía siendo una provincia productora de energía? ¿Cómo puede ser? Hay poder. Hay ejercicios de poder. ¿Cómo puede ser que sea tan caro el aceite de oliva? Siendo productores de aceite de oliva. Qué ganas de patearme la cabeza. El poder. Toda ciudad está configurada por prácticas de poder. El poder no se tiene, se ejerce. El poder no se tiene, se ejerce. No es como He-Man que dice, ahora tengo el poder. El poder es algo que se va ejerciendo, son prácticas. Todos tenemos poder, pero hay gente que ejerce mayores redes de poder, con mayor amplitud, con mayor alcance. ¿Qué pasó? Y mira a todo el mundo. No me parece la pregunta. No, creo que a todo el mundo lo estoy mirando. Bueno, ya sé que a usted no lo miro. La última hagamos lo siguiente. Yo le voy a decir, le pregunto. Si lo miro y no le digo le pregunto, es porque no le voy a hacer preguntas. Si lo miro porque trato de hacer contacto visual con la gente, porque trato de reconocerlos como seres humanos. Entonces, nivel básico de vinculación con otros. Simplemente. Es como decir, acá hay un ser humano, porque podría ser así, hablando de arriba, decir, a ver acá, los imbéciles que vienen a aprender de sabiduría. No, trato de una vinculación más. La clase pasada me extrañaba y ahora no tiene que mirar. Claro, ahora es. Ya no lo mires. Somos familiares. El poder. ¿Y qué representa el poder? Ahora sí está la palabra que usted dijo. ¿Qué representa el poder? El Estado. ¿Qué lo que El Estado, claro. El Estado. El Estado representa el poder. Y acá viene una lección que espero que nunca se olviden. ¿Cuál es la principal tarea del Estado? ¿Protección y organización? No. Garantizar. ¿Qué? ¿Qué dijo usted? ¿No? ¿Usted esperar? Ok. Garantizar eso que dijo Elisa. No, para nada. Yo dije la principal, no estoy diciendo segundas tareas, dije la primera tarea, todo lo demás cae en cascada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? No, eso viene mucho después. ¿Usted cree que el Estado se preocupa por la división del Yo poder? creo que el Estado no se preocupa por nada. Bueno, pero sí se preocupa por algo. Lo mínimo. El algo se tiene que preocupar, si no, no existe. ¿Usted cree que el Estado se preocupa por los derechos? No, digo algo que efectivamente haga. ¿Qué dijo? Mantener ese poder. Va por ahí, ok. Usted fue subiendo el centrocampista a la zona de gol, a ver. Mantener el poder y lo que hace No, es más sencillo. el Estado es manipular. Más sencillo. Más sencillo. Lo está complejizando innecesariamente. No. No. ¿Quién dijo equidad? Parecido. Igualdad. El Estado busca. ¿Quién lo dijo un montón de veces? ¿Y por qué no lo gritas? Sacar tus pulmones y decir, soy maestra y puedo decir cosas. Bueno, mantener la igualdad. Claro, cuando usted sea maestra, tiene que superar la voz de 30 o 20 estudiantes que tienen mayor decibeles que su propia garganta. Claro. Si usted quiere llegar a fin de mes, 8 horas mínimo. Quiere hacer 4 horas porque además está trabajando de otra cosa, porque si no. Mi chico. Bien. Estado. No, qué pasa. ¿Qué sé yo? No sé. El principio de igualdad. El Estado quiere garantizar la igualdad. No es una igualdad donde necesariamente estemos todo bien o todo mal. Pero hay que mantener la igualdad. De alguna manera somos iguales. Igualmente pobres, igualmente ricos, iguales.
Por eso puede haber, pasa que ustedes están pensando en estados democráticos, y yo estoy pensando en cualquier tipo de estado. Estado dictatorial, estado monárquico, estado democrático. Todos los estados buscan mantener la igualdad de su población, bajo sus distintos criterios. Esa igualdad puede ser con equidad, puede ser con ciertos derechos, lo que sea. Pero la igualdad la tiene que mantener. Por eso hay estados que pueden ser corruptos o que pueden ser totalmente tiránicos y seguir existiendo, porque el principio de igualdad lo tienen satisfecho. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no es que el Estado busca tu bien, espero que estés bien, no importa, espero que estés igual. Mi única meta es que seas igual. Distintos estados, por ejemplo, el estado benefactor o el estado más liberal, o que sea, puede tener distintas nociones de en qué consiste esa igualdad. Pero la igualdad tiene que estar. Bien. ¿Estamos ahí? Muy bien. Pero la pregunta es, ¿cómo mantiene esa igualdad? Porque si esto fuese así, seríamos todos iguales. ¿Y somos todos iguales? No. Hay gente que está en el lado más verde del pasto. Pero ¿cómo logra el Estado mantener igualdad? El Estado logra mantener igualdad de dos maneras. Logra mantener igualdad utilizando dos cosas. No es que son alternativas, es en conjunto. Por un lado está lo gubernamental y por otro lado está... A ver, compañera, use su voz ahora. ¿Qué está después de lo gubernamental? Lo burocrático. Le ganaron de lo burocrático. Le di la oportunidad de mostrar su voz. ¿Quién dijo lo burocrático? Lo burocrático, muy bien. ¿Con quién quiere que empiece a hablar? ¿Con la burocracia o con lo gubernamental? Burocracia. ¿Burocracia? La burocracia es un conjunto de técnicas y estrategias para producir datos e información de los ciudadanos. La burocracia junta información de los ciudadanos. Datos y datos y datos y datos y datos. Administra constantemente la información. En principio, la burocracia estatal es gratis. Uno no paga por los trámites del Estado. Son gratis. Pero no paga en metálico. Paga con otra cosa, con el tiempo. La burocracia te cobra en tiempo. Siempre los trámites de la burocracia tardan mucho. 1 hora, 2 horas, 3 horas. No, tiene que traer otro papel. No, ¿sabe que los sellos se hacen los jueves de 10 a 10 y 25? ¿No? Y bueno, tenés que venirse. Y venís el jueves, ¿sabés que entró licencia el sellador oficial? Y ya llamamos a que cumplan el cargo. Bueno, cada 3 meses se le da una solución para el cargo. ¿No? Bueno, pero cuando salga, venga, le vamos a avisar. Si venía a los 3 meses, desierto el cargo, nadie se presentó, tenemos que volver a llamar. Tiempo. Uno da su tiempo. 2 horas, 3 horas, 4 horas, y podría estar haciendo otra cosa. Pero lo loco es que no podría estar haciendo otra cosa. Porque vos tenés que hacer ese trámite porque lo necesitas. Porque es una beca, porque es un trámite para poder inscribirte ¿a dónde? A la junta o acá, a la propia carrera esta. Porque es presencial, porque tenés que ir vos, claro. tenés que firmar vos. Y encima sobre esto está que uno tiene que ceder su información. ¿Dónde vive? ¿Cuánto gana? Si es que tiene plata, ¿cuánta gente tiene a su cargo? Tiene que mostrar. ¿Tenés baño? ¿No tenés baño? ¿Tenés letrina? Uno tiene que exponerse y abrirse.
tiene que prostituirse. Cada 4 años. Cada 4 años, cada vez que tienes un trámite. Y encima se abre frente a un ciudadano profesional llamado burócrata. El burócrata es como un ciudadano profesional. ¿Por qué profesional? Porque sabe exactamente cómo hacer cierto trabajo administrativo, ¿no? Pero es de los peores, es macabro. ¿Por qué macabro? Porque tiene soberanía y poder sobre nosotros. Dice, no, este papel no va. ¿Lo sé? Hágalo de vuelta, llénelo de vuelta. Y sabemos que no le podemos caer mal al burócrata. La carpeta se perdió, tiene que volver a presentar las cosas. Entonces uno se quiere quejar con el burócrata, tráigame a su superior. Y te lo traigo. Pero, el superior dice, no, yo no soy el que se encarga el secretario de área. Y viene el secretario de área, no es el secretario, esto es para el directivo de la planta. Y viene y dice, esto nunca sabemos quién es el verdadero jefe del burócrata, porque es una cadena invisible que terminaría en el presidente, no se sabe. ¿Vieron los Relatos Salvajes donde aparece Bombita Rodríguez? Le dice, ¿y vos que soy el presidente? O sea, que no tengo jefe más arriba del lado. Es invisible. Y creo que como ciudadano te encanta el no conocerlo. Es frustrante, pero a propósito es frustrante. Sí, obvio. Y ahí lo dejas de hacer y la burocracia te ganó. La burocracia ya ganó. Porque si vos la necesitas, claro. la batalla está perdida. Vos vas y te dicen, tienes que traerte todos los títulos habilitantes, certificados y qué sé yo, el jueves, el viernes. No lo podés hacer y después te dicen, no, era online. Llevas todo así la fotocopia y te dicen, no, es online. O lo que sea. Siempre hay trabas. ¿Por qué? Porque es una forma de mantener dócil al ciudadano, agotado, el que está cansado no tiene ganas de pelear. Y por otra cosa, con esos datos tiene información sobre uno. ¿Y para qué es importante esa información? Me dirán ustedes. Para esto de aquí. Lo gubernamental es el conjunto de técnicas y estrategias para formar ciudadanos. Fíjense, burocrático, juntamos información de ciudadanos, gubernamental, formamos ciudadanos. ¿Y cómo se forman los ciudadanos? Conjunto de técnicas y estrategias para formar ciudadanos. David, como diciendo, anoté hasta la mitad. Conjunto de técnicas y estrategias para formar ciudadanos. ¿Y cómo se forman? Mediante organismos. Por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, Ministerio de Tecnología, organismos físicos, por ejemplo, el Centro Cívico. ¿Sí? El Centro Cívico. El Centro Cívico. En estos organismos se gestionan proyectos de gobierno. Por ejemplo, viene el gobierno actual, X, y dice, queremos incentivar el desarrollo de la ingeniería en Argentina. Necesito técnicos especialistas en metalúrgica. ¿Cuántos técnicos especialistas en metalúrgica tenemos matriculados? 200. No me alcanza. Necesito por lo menos 1.000.000. Entonces, la burocracia dice, tenemos 200 matriculados, necesito 1.000.000. ¿Dónde tenemos gente que quiere una carrera laboral rápida y formarse? ¿Qué sé yo? En Cuyo. Bueno, en Cuyo vamos a hacer una financiación para generar un proyecto educativo particular que forme a 1.000.000 de técnicos especialistas en metalúrgica. Es lo que pasa con la minería. ¿Qué pasa? Pasa con todo. Pero es la lógica. Entonces, el proyecto gubernamental, bajo la información que da la burocracia, forma a los ciudadanos que necesitan. En este caso, técnicos metalúrgicos. ¿Se entiende? Y acá hay una sutil diferencia. ¿Eso fue un cigarrillo? No. Bueno, porque me asusté. Pensé que había aprendido. ¿Qué momento para aprender sus cigarrillos?
Está bien, un flash está todo bien, pensé que era un cierto. Claro, sí, claro. No. ¿Qué tal la gubernamental? Cuénteme más de eso gubernamental. Cuénteme. No, bueno, por eso le digo. Acá hay una distinción fundamental. Una cosa es el gobierno actual, que nosotros tenemos un régimen electoral cada 4 años. Eso es una cosa. El gobierno actual utiliza lo gubernamental, el conjunto de organismos, que son estrategias y técnicas. Y lo usa mediante la gobernanza. La gobernanza son las prácticas específicas y cotidianas de gobierno. Las prácticas específicas y cotidianas de gobierno. Por ejemplo, viene la directora y dice: se suspenden las clases de San Martín por sombra. Que la directora diga eso es un acto de gobernanza, porque es una acción específica. Que lo puede hacer porque existe algo gubernamental, que es el Ministerio de Educación, que le dio ese poder. ¿Se entiende? Y lo puede hacer porque hay un proyecto de gobierno que establece que, por ejemplo, en situaciones específicas no se dé clase. Entonces hay un entramado entre lo gubernamental, el gobierno y la gobernanza. Entonces la gobernanza era... La gobernanza son las prácticas inmediatas, cotidianas, lo directo, ¿no? Las decisiones tomadas. El micromanagement. Ahora, acá aparece una de las clases críticas que se le hace a Argentina. ¿Cuál es? Es que Argentina no ha tenido un proyecto político consistente en los últimos 200 años. Porque los proyectos de gobierno han dependido de los partidos que gobernaban. Entonces, lo que un proyecto de gobierno hizo con lo gubernamental bajo ciertas técnicas de gobernanza en 4 u 8 años, después se desarma todo y se propone otra cosa. En otros países se han hecho proyectos de gobierno más allá del partido de turno. El ejemplo más conocido quizás es el de Japón, que tras la Segunda Guerra Mundial, cuando destruyen toda la economía japonesa y le tiran 2 bombas atómicas, no queda nadie, hacen un proyecto a 200 años, que vamos a pasar los primeros 50, y dice: no importa qué partido político gobierne, hay un proyecto macro que trata de establecer un objetivo de lo gubernamental y la gobernanza. El proyecto japonés era hacer cabeza en la tecnología, poner mucha plata en eso, y bueno, efectivamente, muchas cosas tecnológicas son de marca japonesa. ¿Bien? Entonces muchos dicen que el problema de Argentina no es los problemas partidarios, es la falta de un proyecto a largo plazo. Que esto es un tema gubernamental, decisiones que se toman en base a la información recolectada. El censo es un trabajo burocrático, que está gestionado desde una oficina, que es la oficina del censo. ¿Entiendes? Bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien. Me quedarían 20 minutos. Pero estamos re bien. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota de firma, una crítica constructiva, una crítica destructiva, un color? ¿No? Bueno. Esta confluencia entre lo gubernamental y lo burócrata muestra que el Estado es total, que gobierna todos los aspectos de nuestra vida.
Pero también muestra que el Estado es objetivo, porque tiene un conjunto de prácticas que dicen: yo no lo hago contra vos, yo soy neutral, tengo estas normas que me dicen que yo actúe de tal manera, no tengo nada contra tuyo, contra vos, contra tuyo, nada contra tuyo, ¿está bien eso? No. ¿Contra vos? ¿Contra vos? No tengo nada contra ti, para pelear nomás. Para hacer contra, no tengo nada contra ti. Es algo objetivo, las mismas normas, las mismas formas, los mismos formularios para todos y todas, ¿no? Sistemático, objetivo. Pero uno siente que está contra uno. Esa objetividad no se vuelve. Y por último, el Estado es legítimo. El Estado es legítimo porque el Estado se sostiene por un pacto social. Todos nosotros, explícita o implícitamente, hemos sido contribuyentes a esta estructura. Del simple hecho de que ustedes estén gozando de este derecho de formarse, quiere decir que han pasado por los procesos gubernamentales y burocráticos para llegar aquí. Entonces admitieron las reglas del juego y las fortificaron. Y esperan ganancias de eso, esperan tener un título y lucrar con esa misma lógica. Y lo peor de todo es que ustedes lleguen aquí, quiere decir que burócrata y gubernamentalmente hay gente que no llegó. Hay gente que no llegó con los papeles. Hay gente que se quedó en el camino. Hay gente que quedó fuera. Los privilegios de uno, a veces uno no es tan consciente que los tiene. Yo sé que hay gente que tiene mucho más privilegios que nosotros. No estoy diciendo que no exista eso. Pero digo que uno tampoco sea ignorante de sus propios privilegios. Entonces uno con el pacto contribuye a fortalecer esta estructura del Estado que es total, que es objetivo, que es legítimo. Uno, con su acción cívica, fortalece y debilita esto. Fortalece por lo que acabo de decir, ¿no? Fortalece por el hecho de que uno contribuye a esta lógica. Pero debilita porque uno puede hacer cambios. Uno puede exigir, por ejemplo, sueldos más dignos, escuelas más adecuadas a sus estudiantes, transporte público que sea realmente transporte y sea público. Uno puede exigir cosas. Hay un juego en este pacto. Un juego de prácticas de poder. Y acá aparece la famosa distinción. Y yo no estoy cambiando de color porque quiero, agarro cualquier marcador. Si están pensando que agarro un color porque significa una cosa, no. Es simplemente el primero que agarro. Aviso por la duda, porque ahora va rojo, ahora va azul. No. Esto simplemente, lo primero que agarré fue el que puse. Aviso por la duda, ¿no? Aparece la división. Un alumno me dijo que le molestaba mucho cómo borraba yo, porque nunca terminaba de borrar las cosas. Sí, me pasa. Es como decir, pero terminá de borrar. Recién iba a decir, ¿quiere que le borre? Estaba borrando y pensé, me acordé de ese estudiante que me dijo, no sé por qué le molestaba, si lo que hay que ver se puede ver. Bueno. La diferencia entre la política y lo político. La política y lo político. Y acá aparece un intento de resolver un clásico problema que es todo es político. Todo es político. Hacer palmas con la mano es político. Encontrar un asteroide es política. Ser un dinosaurio extinto es política.
Y es un error ese uso, porque la política no significa lo que la gente cree que significa. Que la gente cotidianamente piense lo que quiera y haga el uso que quiera, está todo bien. No pasa nada. Mientras se entienda. Acá el problema es que nosotros buscamos la especificidad porque tratamos de tener la claridad de la pregunta. Entonces, no nos podemos dar el lujo de ser ambiguos. Tenemos que por lo menos intentar ser lo más específicos posible. Si no nos hablamos, bueno, por lo menos lo intentamos. Entonces, la política tiene que ver con la profesión. La política es un tipo de trabajo. La política es lo que ejerce el funcionario público. Por funcionario público entiéndase el ministro, el director de escuela e inclusive el docente. Todo el que trabaje para el Estado hace política porque trabaja bajo un proyecto político. ¿Bien? Entonces presenta un aspecto o bien gubernamental o bien burocrático. Yo cuando les pido los datos a ustedes soy burocrático y cuando les educo, los formo, soy gubernamental. ¿Por qué? Porque el programa que yo hago es el programa que a mí se me cantó. ¿Por qué no? ¿Pero por qué es un proyecto? El programa es el trabajo particular. ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué características tiene? ¿A qué está atado este programa? Exactamente. Yo tengo cierta libertad, pero hasta ahí. Porque tengo que seguir mi diseño. No puedo hacer el giro. ¿No? Entonces, yo estoy siguiendo una lógica. Estoy obligado a seguir esa lógica. No es algo que me preguntan si quiero. Es lo que tiene que hacer. ¿Usted quiere cobrar por este trabajo? ¿Usted quiere ser un profesional? Tiene que hacer esto. Son las reglas del juego. Estos son sus deberes. La política está siempre orientada al bien común. En este caso, el bien de mis estudiantes. Pero el bien común, ¿de quién? De los ciudadanos. ¿A quién educo yo? A los futuros ciudadanos. No, ¿ustedes son futuros ciudadanos? Yo educo a ciudadanos. No educo a los que están fuera de la ciudadanía. No educo a los que están durmiendo en el puente. Es cruel, pero es la realidad. A los próximos agentes de Estado. A los próximos funcionarios públicos, por supuesto. La política es eso, es la parte profesional, lo que gestionan lo gubernamental y lo burocrático. Entonces, ¿todo es política? No puede ser, porque no todos trabajan en el Estado. Simple y llanamente. Lo que la gente quiere decir con toda política quiere decir que todo puede ser entendido o todo puede ser interpretado desde lo político. Y hago mucho hincapié en el puede ser. Como todo puede ser interpretado de la física. Yo puedo todo interpretarlo de la física, bajo leyes físicas lo puedo interpretar todo. No quiere decir que todo sea físico. Quiere decir que todo lo puedo interpretar. Que la física me da herramientas para poder interpretar una multitud amplia de fenómenos. Lo político es una manera de ver ¿qué? Los vínculos sociales. Y fíjense cómo estamos volviendo poco a poco al postulado que habíamos dicho de que el humano es un ser social. Los vínculos sociales. Hay dos formas de entender los vínculos sociales. Mediante el conflicto o mediante el acuerdo. He sentado un cacho porque estoy cansado yo. El conflicto quizás es una de las formas más obvias para nosotros. La relación mediante el conflicto es la lógica amigo versus enemigo. Nosotros versus ellos. O estás conmigo o estás contra mí.
La lógica del conflicto es muy común en la idea de la familia. No te metas con mi familia, con los míos. Pero la lógica del conflicto también se ve aquí mismo, en este curso. ¿Por qué se han sentado así, tan cercanos unos con otros y tan distantes unos con otros? Ah, no, con ella no me junto, con esa chirusa, olvídate. Claro, son así. Me piden los apuntes para la prueba. A vos te lo doy porque sos mi amiga. Pero a vos, digo, qué bajón no tener apuntes. Bueno, habrá que ver cómo se resuelve la cosa, ¿no? Uno sabe a quién le presta qué cosas y cuándo se la presta. ¿Por qué? Porque piensa en nosotros versus ellos. Amigo versus enemigo. Los estudiantes nuestros piensan así. Ah, si te juntás con Manolito, no sos más amigo de nosotros. Ese es un vínculo social muy fuerte. Pero quiere decir que siempre nos vemos así, ¿no? A veces pensamos de otra manera y buscamos el consenso. Ok, vos me caes para el orto. Pero mientras vos me tratés bien, yo te trato bien. Porque estamos obligados los dos a trabajar aquí. Qué sé yo, mi colega de trabajo me parece un reverendo pelotudo, pero bueno, no me queda otro. Tenemos que trabajar juntos. Entonces, vos sos cordial, yo soy cordial, y nuestros asuntos quedan fuera del trabajo. ¿No? O, para no ir tan complejo, yo te doy mis apuntes, pero vos me das tus apuntes. Esto vamos y vamos. Vamos y vamos. ¿No? Inclusive en política se ve eso. ¿Cómo están estos dos políticos juntos y se odian? Bueno, hay un acuerdo ahí. Los vínculos sociales pueden ser mediante el conflicto, una clara división, nosotros versus ellos, o una idea de, si bien somos distintos, podemos generar acuerdos de objetivos comunes. A pesar de nuestras diferencias. Sería como aceptar esas diferencias. Sí, la aceptamos. No quiere decir que después quizás nos matemos. Pero para este objetivo en particular. Es lo que me toca. Claro. También amigos y enemigos. Hoy quizás somos enemigos y quizás mañana somos chancho amigos. ¿Cuántas historias de amor que empiezan así? Miralo el boludo ese, ahora estoy casado y tengo 4 hijos. ¿Qué sé yo? No sé. Todo puede empezar con esas tensiones. Y esto nos conduce a el último punto, que es que de la vinculación entre las acciones de la política y la manera en cómo nos vinculamos socialmente desde lo político, mediante el conflicto, mediante el acuerdo, se da el hecho cívico vigente, la realidad tal como la vemos. Porque uno idealiza cosas desde la política. No, vamos a construir una escuela para cada estudiante, no sé. Hecho cívico vigente. De lo ideal se encuentra el tamiz de lo político y da como resultado la situación que tenemos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Aspiramos grandes cosas, pero nuestras vinculaciones conflictivas y consensuadas generan otro. Y da la sociedad que tenemos, el ciudadano que tenemos, ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría, ciudadanos que tienen más y ciudadanos que tienen menos, ciudadanos que son propietarios de 2 o 3 casas y ciudadanos que viven toda su vida alquilando. ¿No? Te da esa complejidad, esa mesura y ese matiz, ese gusto, ese color que hace al ciudadano lo que es.
Entonces, cuando enseñamos a alguien a ser ciudadano, nos encontramos un verdadero conflicto. Porque, ¿cómo enseño esto? ¿Cómo les muestro la realidad de que el resultado de lo que hoy es un producto histórico de prácticas de poder que ha configurado grandes ideales, pésimos ideales, con vinculaciones mediante la amistad, la enemistad, los consensos y los desacuerdos? Si a ustedes les cuesta ser conscientes, si a mí me cuesta ser consciente de esto, ¿cómo logro formar a alguien después como ciudadano que sea plenamente consciente de esto? Ahí está el desafío, ¿no? Bueno, dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color. Te escucho. ¿Qué era el derecho cívico vigente? El derecho cívico vigente es el producto de la interacción entre los proyectos desarrollados por los funcionarios públicos, es decir, la política, y las vinculaciones sociales mediante el conflicto y el acuerdo. Lo ideal tamizado por la realidad. Bueno, no me interesa. Pero si lo acabo de decir, lo dije, lo repetí porque me pidieron que lo repitiera. ¿También lo tenía que tener anotado? Ya está, ¿eh? Porque dijimos menos 5, ¿y qué hora es? Menos 53. Pero está todo bien, no pasa nada. ¿Todos firmaron?